quienes vivimos en la ciudad y tenemos el beneficio de tener luz eléctrica, difícilmente valoremos, y yo lo viví, lo que es no tener luz o no tener una heladera para poder guardar los alimentos, ¿verdad? Sí, y la política en ese sentido de la descentralización es clave. Y por último, y yo diría que este fue un lineamiento que lo reforzamos al final del periodo, es el tema de conciencia agropecuaria. Insisto, si el 80% de nuestros ingresos vienen del sector agropecuario, nosotros tenemos que valorar esto. Y en nuestra sociedad esto no se valora. Y esto trasciende la sociedad, ¿verdad? Trasciende a los sectores políticos. Todos piensan lo mismo. En general, simplificando, la imagen que teníamos de las encuestas era cuando le hablaba de actividad agropecuaria, la gente se imaginaba un asado, un fin de semana, pasar con los amigos. Nadie se le ocurría que podía ser un lugar para ir a trabajar, y que era una fuente de ingresos, y que era un lugar que hay gente que le gusta eso, y vive de eso. Y en nuestro país eso no nos puede generar una sociedad dividida, viendo por un lado a los productores grandes que solo hay que cobrarle impuestos, y por otro lado y solo ir a pasar bien cuando se va al agro. En realidad el agro en el Uruguay es la fuente y el sostén económico del país. Bueno, tenemos que analizarlo, y eso no quiere decir que no haya que cuidar el ambiente, que no haya que usar tecnología, que no haya que distribuir, que no haya que reconocer los derechos de la gente. Se puede hacer, hay que hacerlo las dos cosas al mismo tiempo. Perdón, por ahí un poco para redondear, a ver. Y muchas cosas de lo que estaba hablando recién, el país también apostó al inversor, buscó inversores. Cuando a veces la oposición, en el gobierno actual, decía que había un viento de cola en la economía, pero en realidad eso no venían solos, se fueron a buscar a distintos lugares del mundo, con distintas misiones, con una actividad muy fuerte del gobierno nacional, y tratando de mantener reglas claras, que eso fue parte de... Sí, porque no hay que olvidar que en el 2008 sufrimos, ¿se acuerda? El tema de la crisis. Crisis internacionales. La crisis internacional, cuando el tema inmobiliario en Estados Unidos, las cosas no era solo un viento de cola, había un trabajo atrás muy, muy importante. Y del punto de vista de impuestos, como bien se dijo recién, también habían beneficios para quienes estaban renovando tecnología, para quienes apostaba un silo, ¿no? Sí, mira, yo no hablé ni siquiera que es un lineamiento estratégico y tiene que ver con la adaptación al cambio climático, el tema del uso del agua, el riego. Nosotros, en nuestro gobierno se votó una ley de riego y tenemos ejemplos bien concretos. Uruguay es un país muy rico en agua, llueve mucho más de lo que nosotros usamos, pero el agua se desperdicia, se tira. El único cultivo que tiene cultura de riego es el arroz, porque sin agua no viene el arroz, ¿verdad? Se muere. Pero hemos crecido en riego, hubo subsidios para eso, hubo ayuda, y yo creo que debería seguir habiendo más. ¿Por qué? Porque si queremos seguir incrementando la productividad, si queremos seguir cuidando el ambiente, tenemos que producir más. Yo siempre pongo un ejemplo sencillo de entender para la gente. Cuidar el ambiente no significa producir poco. A mi juicio hay que producir y producir bien. Por ejemplo, el uso de los suelos. Uruguay era un país ejemplo en el mundo con nuestros planes de uso y manejo de suelo. A mí me tocó ir a FAO, a un seminario internacional, invitado a presentar la experiencia de Uruguay, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos un cultivo de maíz, por ejemplo, ¿no? Cuando rinde 10 toneladas un cultivo de maíz, deja en el suelo unas 10 toneladas de materia seca, ¿verdad? Se cosecha el 50% más o menos. El otro va al suelo, a través de las hojas, la chala, bueno, lo que sea necesario. Entonces, esas cosas hay que compatibilizarlas usando ciencia. Y Uruguay en eso, la verdad, tiene muchísimo. A mí a veces me cuesta cuando nos enfrentamos los uruguayos y quedamos discutiendo, a mi juicio, en caminos que no conducen a nada. Pero bueno, yo espero que las políticas
y se revean algunas. Yo veo que muchas se están desarmando en este momento y eso me preocupa. Sí, estoy hablando de los suelos, estoy hablando del agua, estoy hablando de la producción en general, ¿verdad? Y la producción tiene sentido si es para que la gente viva mejor, si no, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Inclusive hace pocos años también, en el gobierno pasado, se comenzaron con las comisiones de Cuenca, que era específicamente el tema de también el recurso hídrico. Por ejemplo, claro. El tema, como bien se explicó, el tema de manejo de suelos, todo eso trasciende importancia. Inclusive cuando se decía de descentralización, se fomentaba la participación de productores y de todos los departamentos de intendencia, distintos ministerios que estaban involucrados. Esa experiencia como que hoy ha perdido visibilidad o no se le ha dado importancia a nuestro entender, así, ¿no? Bueno, son estrategias distintas, y yo, mira, yo voy a repetir al aire lo mismo que dije al actual ministro de Ganadería, cuando yo lo llamé el día que lo nominaron, enseguida de terminar la primera vuelta, lo llamé porque lo conocía personalmente, primero para felicitarlo, ponerme a las órdenes y además desearle suerte. Y la suerte que le decía es que él pudiera cumplir todas las promesas que estaba haciendo este nuevo gobierno. Lo cual es difícil, ¿verdad? Porque yo recuerdo claramente que en aquel momento se hablaba de la deuda de Venezuela con los productores lecheros y que se le iban a reconocer. Bueno, llevamos 1 año y medio casi y que yo sepa, estamos igual. Igual. Se hablaba de los costos del país, de los temas impositivos, de los precios de los combustibles. Y bueno, ¿qué hemos avanzado? No es tan sencillo. Por eso yo reitero, ojalá todo lo que dijo Uriarte y el equipo lo puedan lograr por el bien del país, porque muchos de ellos podemos compartir el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la solución? No es decir que está mal, pero no lo puedo arreglar. Bueno, yo fui ministro, muchos de estos temas los analicé con todo el gabinete y todo. Realmente hay temas que son difíciles, pero así todo, yo debo decir, siento el orgullo de haber estado en un gobierno donde durante 18 años se creció sistemáticamente en el país. Se bajó la pobreza, se reconocieron derechos. Bueno, yo creo que quedó una posición mejor de la que teníamos cuando iniciamos el gobierno.